Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. Raúl, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué Bueno, tal? tenemos el gusto de compartir el programa con Claudio Sichovicki, usted lo conoce, es economista, es gerente de desarrollo del mercado de capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Un placer, Claudio, contar con tu presencia. Un placer saludarlos. Una otra vez y además damos el anticipo, que lo vamos a también mandar por las redes, de que Claudio va a hacer el cierre después Estrategas el martes 7 de agosto. Después Estrategas 2018, que es lunes 6 y martes 7 en la rural. Muchas gracias por invitarme. No, un placer que justamente que hace el cierre. Bueno, venimos, Claudio, de semanas complejas del país. Contame vos cómo lo ves, qué enseñanza puede dejarle al gobierno, por un lado, a nosotros como sociedad, toda esta crisis cambiaria de las últimas 2 semanas. Y fue un costo alto, fueron semanas difíciles porque no solo pasa, o quizás la explicación no pasa del lado económico, sino más del lado político y de la sensación térmica de una población que actuó más con miedo que mirando las variables. Y cuando hay miedo es difícil de manejar. Es como que vas en un avión, el avión se mueve, está turbulento, vos te agarrás, tenés miedo, el piloto te dice no pasa nada, si se pueden juntar hasta las alas, pero vos tenés miedo igual, no hay explicación que te calme. Sí. Y creo que sí, de fondo esto deja enseñanzas y deja un cambio bastante de fondo. El cambio de fondo de que antes la discusión de Argentina era si vamos a cumplir o no las metas de inflación, me parece que ya no va a pasar por ahí la discusión, va a ser cuánto disminuimos del déficit fiscal. Y eso es un cambio de fondo económico, porque la batalla ahora cultural es contra el déficit fiscal. Y eso va a tener, o se van a utilizar los instrumentos de otra manera. Antes se anclaba tipo de cambio, no creo que se vaya a anclar ahora. Antes, durante un periodo de gobierno anterior, se anclaba las tarifas, no creo que lo hagan ahora. Creo que la disminución del déficit fiscal va a ser la bandera del sistema político y a partir de ahí relajarán más algunas otras variables. Recurrir a la asistencia del FMI ¿fue una exageración o es una exageración, que es como curarse en salud, o por el contrario es algo que resultaba imprescindible, digamos, más allá de su costo en materia de imagen pública, ¿no? De imagen internacional? El punto es que ir o no ir, quizás desde ese punto de vista, ahí te lo cambio, para mí no me parece malo, depende de las condiciones que vayas. A partir de ahora es, ¿cuándo te conviene ir? Porque te cambio la pregunta. Cuando ya estás desesperado y es el prestamista de última instancia y no tenés poder de negociación porque estás desesperado, o antes de que se inicie todo, cuando vos ves venir que ya no están confiando, donde perdiste credibilidad y era obvio que perdiste credibilidad, no es mejor hacerlo antes. El colega nuestro, Carlos Pagni, tiene un ejemplo muy bueno, que dice que va un tipo al dentista y le dice, bueno, me tengo que sacar la muela, le dice el dentista. ¿Por qué? Porque si no te la sacás te va a doler. Bueno, voy a venir cuando me duela, no me la voy a adelantar. Bueno, esto es lo mismo. ¿Cuándo haces un cambio? Y yo creo que esto sí es un cambio de confianza. ¿Por qué? No se crean ustedes conocen el mercado financiero y las compañías de seguros tienen gran parte de sus ahorros también en bonos, en el sistema financiero o en tasa de interés o en dólares. Y les es muy importante las variaciones del sistema o de los instrumentos financieros. Totalmente. Dicho esto, ¿vos te crees que el tenedor de bonos es más flexible y más bueno que el Fondo Monetario? El tenedor de bonos te juzga todos los días, comprando y vendiendo. Y te marca el minuto, es como en ustedes, el minuto a minuto. Claro. ¿Cuántos líos te mandás por más rating o menos rating? El tenedor de bonos o el que compra o no compra dólares te juzga todos los días. El fondo te va a juzgar cada 6 meses, hablarás, no hay cotización secundaria de eso. Y como la tasa de interés es la mitad, de todos los males que había, me parece el menos malo. No es que es una buena noticia ir al fondo, fuiste porque estabas mal. Entonces, primero es una mala noticia, fui porque estaba mal. De las opciones que había, a mi juicio me parece la más barata. Interesante. Claudio, en línea con lo que estabas diciendo, ¿no hay un riesgo de que el mundo diga otra vez la Argentina, otra vez recurriendo al fondo y por lo tanto continúe, digamos, claramente siendo un país poco atractivo en materia de inversiones? Va a depender lo que hagas después. Sí, obviamente eso también pensó el argentino, no solo el de afuera. Igual tanta inversión extranjera no tenemos. No. Pese al discurso, pues se decía que sí. Si a partir de ahora eso le da más credibilidad porque estás auditado por alguien internacional y no por cuentas tuyas, como muchos años en la Argentina, quizás algún inversor de afuera diga, bueno,
Ahora estás auditado por Claro. Muchos países acudieron al fondo y siguen recibiendo inversión. Lo que nos pesa es nuestra historia. Por eso te cambio la pregunta de nuevo. El problema no es haber ido al fondo, el problema no es del fondo, el problema somos nosotros. ¿Y Tal por qué cual. vamos al fondo? ¿Por qué tuvimos que ir al fondo? Porque gastamos más de lo que nos ingresa. ¿Y qué alternativas tengo cuando gasto más de lo que me ingresa? Primero, bajar el gasto. ¿Puede la Argentina bajar el gasto? Y le costó mucho. Lo está pudiendo ahora en partes por la devaluación y licúa algo. O subir ingresos. ¿Puede la Argentina subir ingresos? Y no, la verdad que no puedo cobrarle más impuestos a la gente. Entonces, ¿qué hago? ¿Me financio internamente al 40% anual? No, te explota todo porque el 40%... Bueno, ¿Y entonces es qué un hago? ¿Voy tema. a tomar bonos? La verdad que de las alternativas que había, insisto con lo mismo, no es que vas porque estás bárbaro, vas porque estás mal. Ahora, sería la única es el solución. remedio que Sí. menos daños colaterales te hace. Todos los que te mencioné antes te hacen más daños colaterales. En un Pero- tuit decías que que en Argentina uno de los desafíos es ser productivo. Y Sí. decías en ese tuit, no sé si te acordás de ese tuit, Sí, sí. decías, ser productivo es el desafío, bajen los impuestos. Y ahora te corro con lo mismo que venías diciendo vos. ¿Cómo hacemos para bajar impuestos y al mismo tiempo bajar gastos y al mismo tiempo cerrar la brecha fiscal? Ese era el final. De un tuit más largo. Obviamente no vamos a citar todo porque dura media hora, pero en realidad era una descripción de alguien que escribió hace 100 años, un economista de Estonia, ahora Estonia, que escribió hace 100 años todo un proceso. La conclusión era, la inversión que realmente vale, vos vas a salir adelante si recibís inversión en serio. Porque la inversión es lo que genera trabajo genuino. Para recibir inversión en serio, tiene que ser productiva. Para que sea productiva, tiene que ser rentable. Para ser rentable, empecemos a hablar. Y siempre, perdón si alguien ya me escuchó, un inversor productivo, aquel que va a tomar trabajo en serio, te va a preguntar, ¿por qué invertiría en Argentina? Y nosotros tres somos los embajadores de Argentina. Y nos pregunta, che, ¿ustedes en impuestos andan bien? ¿Cobran menos que la región? Andamos muy bien, estamos primero en el ranking. Parece es el de marketing de la compañía. Y no, la verdad que no, comparado con el resto. Y escucha, y el régimen laboral es flexible. Los salarios más altos de América Latina. Puedo, con las cargas sociales, porque el empleado encima gana poco. Y te empiezo a sumar, tiene una linda infraestructura, donde llego rápido al puerto. Tienen buena logística, que la verdad ustedes no tienen burocracia y aumentar una... La verdad que cuando te hacen todas esas preguntas decís, ¿y por qué van a venir acá? Entonces, en algún punto tengo que incentivar, no le tengo que tener miedo al inversor. Bien. El empresario, el que arriesga su capital, el que pone Sí. dinero, no es un mal tipo, al contrario, arriesga y toma gente. Yo tengo que incentivar que lo haga. Y para incentivarlo no le puedo cobrar los impuestos que le cobro hoy, ni puedo tener la infraestructura que tengo hoy. Eso sí, el Estado veo que está haciendo alguna obra y está modernizando, pero me parecía era el centro del punto que quería. Interesante, muy bien. Claudio, referido a esto, vos decís es lo que el empresario está buscando. Los empresarios pymes están muy preocupados con toda esta medida, porque claramente dicen que el gobierno destruyó el mercado de financiamiento productivo, es decir, que ya no tienen posibilidad con tasas del 40%, la posibilidad de hacer de invertir, de encontrar financiamiento para invertir. ¿Qué le decís vos a un empresario pyme que nos están viniendo? Que tiene razón. Sí. El problema que tienen todas las pymes hoy es claramente de rentabilidad. Los costos Sí. subieron un montón, Sí. incluso el de financiamiento, si Tal no es cual. que se cerraron puertas. Y no puedo trasladar el precio porque no tengo consumo. O el consumo me cayó. Entonces el desafío, por eso digo, de ser productivos, de ¿Cómo? bajar algunos costos de Sí, producción. ¿cuál sería el mensaje para el empresario Bueno, pyme que nos está escuchando? Acá, en algún punto, no sé si lo que voy a dar es información, quizás es lo que yo quiero que pase, que no necesariamente es lo que va a pasar. El primer punto, atando a las preguntas, que Sí. vayas al fondo, dejas de tomar plata en el mercado interno. Lo que le pasó al Estado no es solo un problema la tasa de interés, es un problema que se está chupando toda la plata que hay. Si salgo a tomar plata, como antes se financiaba en el mercado externo y ahora no puede, se financia en el mercado interno. Como se financia en el mercado interno, no hay espacio para el resto. Hasta muchos bancos cancelaron Claro. muchos créditos. Entonces, que vos resuelvas esto con el fondo y no necesitas plata, el Estado sale de la cancha por lo menos 2 años porque se financia con Sí. eso, queda espacio para la actividad privada. Si la inflación, las metas de inflación ya no son la obsesión, sino bajar el déficit, es probable que tengas una baja de tasa de cara al futuro. ¿Por qué no la están bajando ahora? Y porque tienen miedo que se le vaya al dólar Claro. esto. Si lo van haciendo paulatinamente, vos pensás que ya hay fondos muy buenos, muy grandes, que saben mucho más que todos Sí. nosotros
y muchos de los que nos están mirando pusieron plata, 100.000 millones de pesos, a 5 años y a 8 años, al 19 y al 20% anual en pesos. Eso es porque tiene una expectativa de que viene una baja de tasas y una baja de la inflación. Es mercado, se la jugaron, no sé si van a terminar ganando o no. Pese a que el gobierno, bueno, en realidad, nos vamos a un corte y seguimos charlando a la vuelta. No se vayan. Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa. Y me gusta levantarme 6:30 en punto. El agua, ni muy fría ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en La Equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano. Para resolver lo que necesitas. Como yo. La Equitativa, nosotros, nuestros productores y vos. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros, incondicional. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con el economista, Claudio Suchovicki. Claudio, nos habíamos quedado, vos me estabas planteando un escenario de perspectivas donde se podía dar una baja de la inflación hacia adelante, y yo te decía, si el gobierno está diciendo que este año la inflación definitivamente no va a bajar. No, va a ser más alta que el año anterior, como sí. Viene. 8 puntos de la inflación más o menos son de tarifas, que no es repetible, que ya entonces, con eso ajusta. Retomo el concepto que habías dicho, donde vos dijiste va a haber una baja de la inflación. Más adelante. Después, acordate, okay. ¿Cuánto de esto? Este año no, con respecto al año anterior. Sí. Porque tenés 8 puntos de tarifa y muchos calculan, los que hacen los números finitos, te dicen que 4 puntos más de inflación tenés por esta devaluación. Que no todo se va a trasladar a precios. Después está por verse qué pasa en la economía, porque no todos van a poder trasladar a precios. Porque hay una caída de consumo importante. Esa caída de consumo importante es que por más que yo quiera marcar a precios, si no vendo no voy a poder pagar tarifa, etcétera, con lo cual quizás no todo pase, pero sí vas a tener una economía un poquito más recesiva. Por eso me parece que es una visión o vamos a tener que encararlo. ¿Un poquito más recesiva o claramente vamos a estar en una estanflación, digamos, recesión con inflación? Yo creo que los números te van a engañar un poquito ahora, porque va a haber crecimiento, pero por el arrastre que venías de antes. Pero la sensación de este semestre para mí es que es una economía que no va a crecer a todos nosotros. O sea, hablemos en primera persona. No es que te sobra plata para consumir ni para lo que fuera. Y te cambiaron los precios relativos de tarifas, del dólar, de lo que fuera, con lo cual te va a alcanzar para consumir menos. Desde ese punto de vista, una economía que se queda. Eso va a ayudar a frenar la inflación, pero vas a necesitar de la política para cómo calmar socialmente un escenario donde la economía está parada o donde está frenada. Claro. Y el otro punto es cómo anclás salario
que son las discusiones que vamos a empezar a escuchar ahora todo el tiempo, es los que tuvieron 15 o lo lleven al 20, si la inflación está por encima. Es pérdida real de poder adquisitivo. Para controlar la inflación necesitas que el salario en este caso se quede, pero al mismo tiempo socialmente vas a tener una presión para que no. Por eso va a haber mucha puja política este año. Complicado. Para el año que viene, según todos los indicadores, los números empiezan a mejorar. Pero la verdad que me parece, o me siento medio irresponsable, hablando del 2020, cuando tampoco no es que acertamos el escenario 2017, 2018, etcétera. Y ahora se empezó a hablar del primer semestre del año que viene, ¿no? Primer semestre de 2019. Es fantástico ver los pronósticos de principio de años de si había que apostar a los inversores al dólar o a las LETES o a las LEVAC, y bueno, le pifiaron todos con la crisis cambiaria, como es normal. Me vuelvo otra vez al tema, porque en el marco de toda esta situación de economía que se va planchando y una inflación que va subiendo y la presión salarial, también el gobierno tiene que empezar a encarrilar el tema fiscal. ¿Por dónde se puede comenzar a podar el gasto público? El gobierno dice tocando la obra pública, que es otro problema, ¿no? Porque justamente es algo que genera trabajo, genera ocupación y bueno. Primero creo que es necesario el cambio de discurso de lo que le explicas a la gente. Fíjate en tu pregunta, es gasto más de lo que me ingresa. No quiero suspender obra pública porque si no, no doy trabajo. No me quiero endeudar porque si no tengo que pagar tasa de interés. ¿Cómo hago si la manta es corta? Yo creo que el camino que se eligió, finalmente, no sé si lo eligió el gobierno, creo que el mercado se lo terminó imponiendo, llamalo corrida como quieras. Si la devaluación hasta ahora fue del 30% y el gasto público crece a un ritmo del 15%, tenés una licuación, ahí parte del déficit. Claro. La parte de la obra pública la reemplazás por participación pública y privada, que por suerte es una buena noticia, tuvo una aceptación. A partir de ahí vos vas a poder dar señales de que realmente está licuándose. No es que estás bajando el gasto nominal, sino que el gasto real, porque varía menos. Como el Estado su principal ingreso es IVA por inflación, y la inflación va a ser relativamente alta, la recaudación no se les va a caer mucho. No se va a caer, tal cual. En cambio, pisando un poco el gasto, pisándolo, no bajándolo, sino que no suba al ritmo, yo creo que lo van a ir llevando. El tema es si tenés la paciencia, por eso insisto y cierro con el comentario del inicio. Tenés que trabajar con gente, en este caso el Fondo Monetario, que tenga esa paciencia y no el mercado, los tenedores de bonos, etcétera, que te miden minuto a minuto. ¿Qué puede pasar? Si el Estado se corre de tomar deuda, es probable que haya menos emisión. Si hay menos emisión, por compañías de seguro, por aumento de capital, etcétera, puedas tener una suba en los precios de los bonos. Y si tenés una suba en los precios de los bonos, te baja la tasa de interés de mercado, que es la real, no la de referencia, sino la de mercado. Si aguantás en el tiempo, si logran políticamente explicarlo de una manera que diga, mira, vamos a estar complicados, pero esto va a durar estos meses y después va a pasar esto, mostrás el plan sin miedo y diciendo la verdad, me parece que nosotros como ciudadanía vas a decir, bueno, sí, me ajustaré, pero veo las consecuencias. Y creo que también necesitamos ver gestos del Estado, no es ahorro de plata, es gestos. Que si yo hago este sacrificio y lo voy a hacer como clase media, que vos no andes con chofer, o que vos no gastes con 80.000 secretarías y... Yo sé que no cambia, es como suspender el café en una oficina. No, pero es un símbolo. Es un gesto, como diciendo, dale, compartamos esto. Está bien, claro. Totalmente. El FMI más buenito que el anterior, porque ahí como dicen que ahora ya no presiona tanto. Es relativo. A ver, al fondo no le conviene que esto salga mal tampoco. El fondo es una institución política, no es una institución económica, y representa a un directorio compuesto por los países. De acuerdo a la cuota que paga cada uno es el peso que tiene. El que más paga es Estados Unidos, tiene un peso. Y Argentina hay un mapa geopolítico en el cual no le conviene a nadie que esto termine mal. Preside el G20, tenés elecciones en México, tenés elecciones en Brasil, todo Latinoamérica discutiendo para qué lado va. Al fondo le interesa, a estos organismos políticos le interesa que marcar que vamos para este lado. Vamos yendo a lugares donde respetan la propiedad privada, donde respetan los contratos, donde son democráticos, etcétera. Todo ese camino me parece que hay un interés político, porque repito, no es un órgano económico, pero tampoco tenés que mentir, o sea, tenemos que cumplir lo que prometemos. Desde ese punto de vista no me centraría tanto en el fondo, que te va a pedir cosas generales como le pide a todos los países, vos te vas a arreglar como puedas, sino que nosotros realmente seamos conscientes en el momento en que estamos. Bien.
Nos vamos a otro corte, Claudio, y ya venimos, no se vayan. Nosotros somos de acá, como vos, y ser de acá es haber crecido juntos, compartiendo las mismas cosas, los mismos valores. Por eso creemos que en tus historias, en tus victorias, también están las nuestras. Nativa Seguros, impulsamos tus valores. Crecimiento, solvencia, proyección. Una compañía en dirección al futuro. Instituto del Seguro de Entre Ríos. Hacia los 70 años. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con el economista Claudio Suchovicki. Claudio, porque era una pregunta que quería hacer antes cuando mencionaste el tema de la inflación. ¿Qué estimación tenés vos para la evolución a partir de los últimos datos ahora de abril? ¿Cómo terminamos? ¿Cuál es el número anual? Honestamente anualizado? yo no hago el número y sería una irresponsabilidad que te conteste. Lo que sí te puedo contestar es, mira, lo que leí de los tipos que respeto y sigo mucho, te están hablando entre un 25 y 30, 27 y 30 de acá a fin de año. O sea, de total, en el año. En el año estaremos entre que va a 25 cargar. y 30%. O sea, exacto. Eso lo que te dicen es escenario positivo, igual que el año pasado, 25, escenario negativo, 28-30. Pero no, yo no lo sé, o sea, es lo que los que hacen macroeconomía en serio. Yo para agosto en Expo Estratega lo vas a saber y nos vas a tirar todo el panorama del año. Pero el 8 de agosto, el 7 no llego a saber todo. Ese es un chiste. ¿Cómo ven el mercado, cómo ve el tema del endeudamiento? ¿Hay preocupación por el endeudamiento argentino? Buena pregunta. A ver, si miro la foto, no. La Argentina debe 53% de su PBI y el Estado de ese 53% tiene la mitad. Con lo cual el endeudamiento real, el stock, no es preocupante. Comparado con el resto de los países, Estados Unidos debe una vez su PBI, Japón debe 2 veces su PBI, no es preocupante. Lo que preocupa es el flujo, que es el déficit fiscal, 30.000 palos por año, la foto no me preocupa, pero el año que viene me vas a pedir de vuelta, el año que viene me vas a pedir de vuelta. Eso atrasaba el tipo de cambio. Es mucho para la economía argentina y para la política argentina. Es más lógico este precio que el que teníamos de 18. ¿Y por qué valía 18? Porque si el Estado tomaba 30.000 millones y después los vendía porque gastaba en pesos, era parte del atraso cambiario. Y hay que decir algo también en defensa de que no hubo muchos errores, pero no fueron todos errores. También hubo un poquito de mala suerte, no tanto para el gobierno, pero sí para el campo, que tuvo la peor sequía. Eso arrojó que hayamos liquidado 5.000 millones de dólares, hayan liquidado 5.000 millones de dólares menos, y además después inundaciones, con lo cual hasta tuviste lugares donde tuvieron que importar para cumplir. Por eso también se dio un esquema global y particular climático, donde fue una tormenta perfecta. Que no es solo, esto no lo resolvés con una persona o cambiando personas o con medidas, o subiendo la tasa o bajando la tasa. Realmente tuviste un contexto que no te ayudó. Tal cual. Ahora, con este dólar a 25, que siempre pasa en la Argentina, espero que alguna vez cambie. Estamos contentos, bueno, el dólar a 25 se licúa por la inflación y tenemos atraso cambiario en un año. Sí, bueno, esa es la pregunta para las inversiones, porque finalmente si vos crees que lo van a congelar en 25, claro. Si lo dejan correr a oferta-demanda sin intervenir, flotante, como dice su nombre, es probable que acompañe a la inflación. ¿Y vos crees, Claudio, que la Argentina deberían ir a un tema de un sistema de flotación libre o mantener esto claramente que es una flotación sucia, digamos, ¿no? Que hace el Banco Central? Ellos deben tener números que yo no tengo, sino
decirlo teóricamente es más fácil, pero yo supongo y quiero confiar que deben tener muchos más datos de los que uno puede opinar de afuera. En ese punto lo que creo es que es una situación complicada, porque si dejan correr el dólar, a ver cuánto se traslada a inflación, y eso genera una expectativa inflacionaria que en el fondo todos cargan por las dudas. Entonces, en el punto de sostenerlo un poco, de ir administrándolo, le veo cierta lógica. Ahora, si exageramos de vuelta y generamos un tipo de cambio atrasado, va a pasar lo mismo. Yo creo que este punto de equilibrio va a exigir menos dólares de turismo, muchos van a repensar, va a exigir muchos menos dólares de importación, va a exigir más, quizás traiga inversión por sustitución de importaciones, pero nadie se va a animar hasta que no vea, che, esto durará poco. En tu pregunta anterior estaba... Bueno, se acabó el programa, Claudio. Muchísimas gracias. Bueno, yo me quedo hablando, ustedes vayan despidiendo. No, vamos. No, te agradecemos mucho, te esperamos el 7 de agosto en La Rural. Gracias por invitarme. Y con todos nuestros televidentes que nos siguen y que van a la Expo, ansioso de escucharte. Gracias por estar en el programa. Nos vamos, Raúl. Lo esperamos a usted el próximo martes, como siempre, a las 11 de la noche acá por Metro. Chau, gracias.